gasto público por tercer año consecutivo. De los 13 años que gobierna la misma fuerza la ciudad de Buenos Aires. Aunque suene llamativo, quienes durante años se encargaron de hablar de bajar el gasto para equilibrar las cuentas públicas, en la ciudad solo se dedicaron a profundizar un déficit fiscal que obligó a contraer más deuda, círculo vicioso que con inflación alta y fuertes devaluaciones de la moneda obligan a un seguimiento más riguroso porque se destina mayor cantidad de recursos a las obligaciones de deuda que se contrae, como ya dijeron las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra. El Ejecutivo ha elevado un presupuesto calculando un crecimiento de los recursos en un 28% para el año próximo. No entendemos, no sabemos a través de qué método científico riguroso han obtenido ese porcentaje, pero tomando en cuenta las presentaciones presupuestarias de los años anteriores en este famoso equilibrio, lo que nosotros podemos suponer es que hay una subestimación de los ingresos que están previendo. En este caso, por un porcentaje superior al 12%, es decir, estamos hablando de más de 50.000 millones de pesos que no están discutiéndose hoy y que el año que viene van a formar parte de las ampliaciones presupuestarias a las que nos tienen tan acostumbrados entre 2 y 3 por cada año. Cifras con las cuales hoy podríamos estar discutiendo su inversión en la escuela pública, en los aumentos salariales, en la emergencia económica, etcétera. Las pautas macroeconómicas para la elaboración del presupuesto fueron de crecimiento de la actividad económica del 1% e inflación anual para el 2020 del 34,2%. Deberíamos saber, más allá de los datos volcados en el mensaje, sobre qué argumentos de política macroeconómica se basan estos supuestos en pleno cambio de gobierno nacional. Si analizamos la inflación, la pauta inflacionaria que toma la ciudad para el presupuesto 2020 es del 34,2% bajo el concepto de inflación interanual a diciembre 2020. Cabe recordar que la inflación proyectada para el 2019 supera el 52%, pero por el arrastre del 2019 la inflación promedio para el 2020 se calcula en 43%. En el proyecto de presupuesto del año 2018, y esto ya lo dijimos en la comisión en el momento en que el ministro Mura vino a hacer esta presentación, pensaron una inflación del 12%. En la ampliación pensaron que iba a estar por debajo del 30% y fue del 45%. La del 2019 iba a ser una inflación promedio del 35% y va a superar el 52%. En este sentido, volvemos a insistir con las preguntas para las que nunca tenemos respuesta. ¿Cuál es la pauta de aumento salarial que tienen prevista en el presupuesto 2020 que contemple superar la inflación para que los salarios no pierdan poder adquisitivo? ¿Cómo está reflejada presupuestariamente? ¿Cómo piensan actualizar los niveles de salario atento al incremento de la pobreza y la desigualdad en la ciudad? Queremos aprovechar y repasar el contexto sociolaboral de nuestra ciudad. Tomando los datos del segundo trimestre del 2019, el desempleo alcanza un 10,9%, levemente superior al de un año atrás, que era del 10,3%. Para el mismo periodo, la subocupación horaria es de 11,5%, bastante superior al 9,5% registrado un año antes. Si sumamos ambos índices, tenemos que en la ciudad de Buenos Aires casi un cuarto de la población económicamente activa tiene problemas de empleo, el 22,4%. Creemos que a fin de año, lamentablemente, estaríamos alcanzando esta cifra del 25% de la población con problemática de empleo. Sin dudas, esto es consecuencia del marco macroeconómico nacional actual y debemos sumar a esto la inexistente política de desarrollo económico del actual gobierno de la ciudad. La pregunta es, ¿les parece a ustedes que después de 12 años de gobernar la ciudad y con la riqueza que ésta produce tengamos que tener estos porcentajes de desocupación y subocupación? ¿Cuál es la conclusión que ustedes hacen respecto a la política de desarrollo económico de los distritos, donde permanentemente se otorgan beneficios fiscales a empresas y nos preguntamos, ¿cuántos puestos de trabajo genuinos han creado en estos años? Ustedes mismos reconocen en su informe que la tasa de creación neta de empleo se mantiene estancada desde fines del año 2017. Más dudas nos genera si repasamos los índices que miden la desigualdad. Si tomamos como parámetro la distribución de ingresos por grupo familiar, el 10% de las familias de mayores ingresos vio crecer su participación en la renta de la ciudad en más de un 20%.
en detrimento de deciles con menos recursos. O sea, se incrementan los niveles de desigualdad. Es más, los más perjudicados son los deciles que representan a la clase media. Un dato importante respecto al gasto público que nuevamente nos pone en alerta por los pedidos de emisiones de deuda que puedan solicitar a futuro. Los gastos de capital. O sea, el nivel de inversión previsto para el año 2020 representa un 17% del total de los gastos, porcentaje que se encuentra entre los más bajos desde que Horacio Rodríguez Larreta asumió como jefe de gobierno. Este proyecto de presupuesto llegó 50 días después de los términos establecidos legalmente. El mismo día donde en la Comisión de Presupuesto estábamos informándonos del ingreso de este proyecto, se anunció el nuevo gabinete de la ciudad con nuevos ministerios, que no están contemplados en el presupuesto presentado. Corrieron casi en paralelo. Debería haber ingresado primero la ley de ministerios y con posterioridad la ley de presupuestos, pero para esto tenían previsto una modificación que ya vamos a discutir. Como dije en ese momento en la comisión, el presupuesto público de la Cava de casi 500.000 millones de pesos es una mentira. Nosotros vamos a hacer un pedido especial a los futuros ministros y ministras, ya que no han podido concurrir a la ronda presupuestaria de este año para presentarnos el plan de lo que van a realizar el año que viene con este presupuesto que van a tener, porque obviamente se va a votar. Vamos a solicitar que se presenten en el mes de febrero en sesión especial y puedan venir a informarnos cada uno de ellos cuáles son los planes que tienen para sus carteras y con qué presupuesto lo van a llevar adelante. Como decía, al ingresar un día después de la presentación del presupuesto, la ley de ministerios, con cambios en los ministerios, no está previsto ese presupuesto. Entonces, propusieron el armado de un artículo 22. En el primer párrafo de este artículo se incorpora una limitación con un porcentaje más alto. Dice: del mismo modo, el Poder Ejecutivo podrá incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital y de las aplicaciones financieras hasta el 5% del total del presupuesto anual, siempre que estos créditos sean financiados con recursos del Tesoro y el mismo no supere el 15% del presupuesto aprobado por finalidad. Y se incorpora el siguiente párrafo. Las reestructuraciones presupuestarias realizadas en función de las facultades establecidas en el presente artículo deberán ser notificadas fehacientemente a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la legislatura de la Cava por mes cerrado y dentro de los 30 días corridos subsiguientes del mes en que dichas reestructuraciones presupuestarias fueron realizadas, especificándose los montos dinerarios, las finalidades del gasto y los programas modificados. Nosotros creemos que estarían excediéndose en sus facultades para modificar partidas, utilizando el argumento de informar a la comisión, cuando debe ser la legislatura la que debe aprobar el cambio de partidas. Estuvimos deteniéndonos, como fueron muy pocos días para analizar la totalidad de lo ingresado, nos detuvimos en el análisis del presupuesto de gastos para las comunas. Volvemos a exigir en este recinto la creación de la jurisdicción presupuestaria correspondiente para las comunas. Las comunas no son una dependencia más de un ministerio. Los comuneros no son delegados del jefe de gobierno de turno. El oficialismo de la ciudad debe asumir a las comunas como lo estipula la ley 1777, cuyo impulsor forma parte en la actualidad de su interbloque. Cuando el mismo fue elevado a este cuerpo, el presupuesto, ya se habían elegido a las autoridades de las comunas. Sin embargo, el presupuesto fue elevado ignorando a los presidentes de las juntas comunales y al resto de sus miembros. Por eso también vamos a exigir que en el mes de febrero del año que viene cada junta comunal se haga presente en la comisión de presupuesto e informe de la gestión a realizar con el mismo. Exigimos que los recursos destinados a los programas VAE-ELIGE, Dirección General de Asistencia Operativa Comunal, Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, la Secretaría de Atención Ciudadana, la Secretaría de Gestión Comunal
la Dirección General Servicios de Atención Ciudadana, que suman como presupuesto más de 1.300 millones de pesos, sean traspasados a las comunas porque forman parte de las competencias que la ley establece que ellas deben realizar, como así también los recursos de medio ambiente y espacio público en lo que respecta a las competencias exclusivas de las mismas. Por último, queremos referirnos y volver a una cuestión importante del gasto público de la ciudad, que es la deuda pública, sus obligaciones a pagar y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El total de gastos por pago de intereses y amortización de pago de deuda para el 2020 representan el 7,9% del total de gasto de la ciudad para dicho año, más de 38.000 millones de pesos. El 21 de diciembre del año 2017, el Congreso Nacional sancionó el régimen federal de responsabilidad fiscal y la ciudad adhirió al mismo por Ley 5.955 en abril de este año. Para el caso de la deuda, se establece como obligación que la misma no supere el 15% de los recursos corrientes, con un tipo de cambio de 59 pesos por dólar, tal como lo que se calculó para la elaboración de este presupuesto. El porcentaje que tiene la deuda sobre los recursos corrientes es de 13,2%. Pero si se da un salto en el valor del tipo de cambio, se estaría poniendo en riesgo el alcance de la meta firmada en ese compromiso legal. También da la pauta de la necesidad de un manejo responsable de la deuda y de las obligaciones que se asumen con el conjunto de las provincias y el país. Una vez más, no sabemos ni entendemos sobre qué base se estableció el valor del dólar a 59 pesos. Por último, ahora sí, y respecto de la ABL, el aumento que rige para el año próximo se toma en función de la inflación que se da entre agosto y julio. Es decir, el aumento de la ABL para el 2020 debería tomar la inflación que se dio entre agosto del 2018 y julio del 2019. Y ese índice nos da un aumento, lamentablemente, del 52% del ABL para todo el 2020. Gracias, señor presidente.